Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Una bendecida tarde para ustedes que ya se están conectando ahí. Vamos a dar unos minutitos para que usted pueda conectarse. Saludos, hermana Merlin, a ti, a la bebé, un fuerte abrazo a la distancia. Sabemos que tu vida y tus tiempos han estado en las manos del Señor. Reciba un fuerte abrazo, Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre. Un saludo de nuestro pastor, Denis Cardona. Le envía un abrazo fraterno también. Pidámosle al Señor siempre que renueve las fuerzas de nuestro amado pastor, el varón que Dios ha puesto para que haga el trabajo del pastoreo, que no es fácil, ¿verdad? Está recibiendo de Dios cuáles son las fortalezas y también las debilidades del pueblo, de sus ovejas. Bendecimos al Señor por ello. Y también yo bendigo al Señor por usted que se está conectando ahí. Sé que no es fácil. Hay demasiadas tareas que hacer en la casa, en el trabajo, en todos lados. Estamos ocupaditas siempre las mujeres, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y pues ahí vamos a estar esperando un poquito más para que otras personas se estén conectando ahí con nosotros y podamos juntas aprender de la bendita palabra del Señor. No estamos aquí porque sabemos. Yo le doy gracias al Señor porque Él, para mí es un privilegio tan extraordinario que Él me permita poder compartir algo de Él, porque de nosotros pues no tenemos nada, dice su palabra, ¿verdad? Pero de Él sí recibimos nosotros el entendimiento, la sabiduría, y sabemos de que de nosotros no hablamos nada, pero de Él podemos contar grandes cosas, que grandes han sido sus maravillas, sus portentos, sus milagros, y cada una de las vivencias que llevamos nosotros en el diario vivir, nos dejan una experiencia, especial en el Señor, y por eso es que le amamos, le seguimos, le servimos, ¿verdad? No porque sabemos, sino porque hemos tenido que aprender en su misericordia, porque yo te digo que habiendo muchos granos de arena en ancho mar, el Señor le plujo a señalarnos a ti y a mí. Yo le decía al Señor esta mañana: Señor, ¿por qué me tocaste? Yo pensaba en aquella mujer que venía, ¿verdad? Este no es el mensaje, pero yo le digo, yo pensaba en aquella mujer que traía muchos años de padecer de un flujo de sangre, ¿verdad? ¿Cómo estaría esa mujer? Y así estaba mi vida y seguramente la tuya también, padeciendo de la enfermedad más terrible que puede azotar a un humano, que es la enfermedad del pecado. Y como el Señor le plujo en su misericordia tocarte. El Señor le plujo en su misericordia visitarte. El Señor le plujo en su misericordia sanarte. Y desde ese momento que te señaló, el Señor te apartó y te puso un nombre nuevo, dice su palabra. Y ahora continuamente Él está haciendo esa obra perfecta que necesitamos, esa obra perfecta que necesita mi vida y también tu vida, de ir de aumento en aumento, dice, hasta que el día se va perfeccionando. Eso es lo que nosotros deseamos, eso es lo que yo deseo, y eso es lo que el Espíritu desea también, que en tu corazón esté el deseo de la obra de perfección del amado Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo ciertamente quiso desbaratar la obra perfecta. Quiso desbaratar ese plan eterno del Señor en tu vida. Pero sin embargo, nada ha podido.
nada ha podido detener, así como la piedra no pudo detener que él saliera de la tumba, así también de esa misma forma el enemigo no podrá detener que tu vida vaya de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí saludamos a Charito Cardona, que se está conectando también. Gracias por estar ahí con Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre. También a ti te mandamos un saludo que te has de conectar en otro momento. Yo sé que el Señor tiene planes con tu vida también, así como la ha tenido en nuestra vida. Así que vamos a dar inicio y yo te pido que me acompañes a que oremos y que pongamos este tiempo como una ofrenda en sacrificio al Señor, ¿verdad? Que pongamos este tiempo como una ofrenda al Señor, que nos dejemos que Él engendre ese evangelio precioso y ese consejo que Él trae para nuestra vida en esta tarde. Así que le damos gracias al Señor y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que guíe nuestra vida. Señor, en esta tarde bendecimos tu nombre, porque si ciertamente seguimos de pie es porque sabemos que tú tienes un plan eterno que cumplir en nuestra vida por amor a tu nombre. No sabemos por qué nos señalaste, quizá no entendemos por qué nos has amado tanto, Señor, porque siendo nada bueno, tú siempre pusiste tu mirada, fijaste tu mirada, Señor, en lo imperfecto. Pero sabemos que a manera de que hemos venido delante de ti, tú has ido perfeccionando esa obra en nuestra vida. Y solo podemos darte gracias y solo podemos dar nuestra vida, Señor, y solo podemos dar nuestro tiempo y decirte gracias, porque habiendo mejores que nosotros, a ti te plujo señalarnos y hacernos parte de este reino precioso, un reino de luz admirable. Yo bendigo esta tarde a mis hermanas que se están conectando con nosotros en este video en vivo de Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre. Gracias, Señor, por esa intención, ese deseo de que aprendamos juntas de ti, Señor amado. Y también bendigo la vida de las hermanas y hermanos de la iglesia, amigos que se conectarán en otro tiempo, Señor, que esta palabra nos llegue a edificar, que esta palabra nos exhorte, nos instruya, Señor, en el camino que hemos de caminar para evitarnos tantas complicaciones en esta tierra. Permite que un espíritu de obediencia, Señor, penetre a nuestro corazón, a nuestra mente y que podamos ser aquella tierra apercibida, que en el momento que recibe los nutrientes, Señor, los aprovecha, Padre. Que así sea mi tierra, que así sea la tierra de mis hermanos que me escucharán, que puedan ser apercibidos, Señor, y que podamos absorber todos los nutrientes que tú tienes para esta tierra, para que a su tiempo dé fruto, Señor, y que su hoja no caiga, dice tu palabra. Yo bendigo tu nombre, que es grande y poderoso Dios, el Dios de Israel, el único, el verdadero, el veraz, en el que no hay sombra de variación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese plan perfecto que no entendemos, pero que hemos disfrutado de ese amor que está en ti, Señor. Ese amor que nos mantiene día a día, ese amor que nos fortalece día a día, Señor. Gracias, bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, que han de escuchar este video y también a aquellas necesidades, Padre. Aquellos hermanos, hermanas que están debilitadas, trae fortaleza. Aquellos hermanos, hermanas que han estado en dificultades, trae el oasis, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aquellos que están desalentados, dales ánimo, Señor. Aquellos que han tenido un doble ánimo, fortalécelos en una prioridad, Señor eterno. Aquellos hermanos y hermanas que han estado sufriendo dolencias, trae tu mano de sanidad sobre sus cuerpos. Aquellos hermanos que se han sentido desconsolados, trae el consuelo, Señor, porque ciertamente somos tu pueblo, un pueblo escogido de Dios, y hoy podemos echar manos de esas virtudes a las que nos llamaron, esas virtudes admirables, Señor, que están en ti, Padre. Fortalece el cuerpo de Cristo, Señor. Sigue fortaleciendo a aquel, Señor, que anda debilitado por otra senda. También alcánzalo, Señor. Alcanza, Padre, porque es necesario y es menester que en estos últimos tiempos que estamos viviendo podamos ponerle la prioridad y la importancia, Señor, al evangelio precioso que está en ti. Gracias, Padre. Gracias
usa mis labios, Señor, que todo lo de Gaby Cardona se quede, Padre, inhabilitado, pero que toda la palabra que tú quieras poner en mi boca, Señor, pueda fluir, Señor, en tu Espíritu Santo, pero por sobre toda cosa pueda ser enviada hasta los corazones, pueda ser enviada hasta los hogares, pueda ser enviada una palabra, Señor, que lleve vida, que lleve fortaleza, que traiga paz, que lleve contentamiento, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, a ti nos debemos, por ti somos. Gracias, Cristo eterno. Amén, Señor, y amén. Damos gloria a Dios. Hay otras personas ahí que ya están conectadas con nosotros y es un privilegio poder saludarles, mis hermanas y hermanos amados. Así que esta tarde, pues para mí es una bendición del Señor y un privilegio espectacular que el Señor me haya delegado para compartir un consejo de su palabra, ¿verdad? Sabemos que como yo le decía, de nosotros no hay nada bueno, pero en el Señor está todo lo perfecto y de ahí emana la leche que trae la vida eterna. Bendecimos la vida de hermana Surama, que ella fue la que pues sintió en su corazón ponerme en el privilegio del consejo de la palabra. Dios la bendiga, la fortalezca, renueve sus fuerzas y reciba un abrazo también ahí a la distancia. Y pues vamos a entrar de lleno sin más preámbulos. Bendecimos la vida de nuestro pastor que anda por ahí también haciendo sus diligencias, el Señor lo guarde. Y pues vamos a empezar con un consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Yo le decía al Señor qué hablar, qué decir, porque pues puede uno ponerse a platicar tantas cosas, ¿verdad? Como recetas de cocina, que son muy importantes aprender para que podamos también nosotros bendecir a nuestra familia con nuestras manos, ¿verdad? Como poder aprender otros menesteres que como mujeres pues también nos corresponde, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor, más que lo carnal, lo humano, el Señor siempre tiene un consejo de espíritu para nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor quiere que te conectes esta tarde tu espíritu con el espíritu de Él y que podamos hacer un clic y que podamos aprender esta tarde de sus grandes bondades y de sus proezas y sobre todo de las cosas que Él ya tiene planificadas para ti. Porque Él no es un Dios de pérdida. En Él no hay sombra de variación. En Él hay victorias. En Él hay aumentos. La otra vez decía el pastor, ¿verdad? Que el Señor no resta ni divide. El Señor siempre suma y multiplica. Entonces, ese es el plan del Señor para esta tarde, ¿verdad? Y le decía yo, Señor, ¿qué poder compartir? Hay tantas cosas, pero necesitamos una palabra sencilla, como la que el Señor predicaba en la sinagoga, ¿verdad? Una palabra sencilla, una palabra de poder, pero una palabra poderosa que podía llevar a la transformación de un ser humano, de un destino, a la transformación de una manera normal de vida. Siempre en el Señor hay algo más. Así dice su palabra, que en el Señor siempre hay más, y siempre hay más, y siempre hay más. Ahora, yo le decía al Señor, ¿cómo alcanzamos ese más en el diario vivir? Necesitamos tener esa experiencia que nos impulse a poder buscar lo sobrenatural de Dios. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia porque cuando tú tienes una experiencia con algo y que te funcionó y que te salió muy bien, tú quieres volver otra vez a practicar la misma experiencia. Y esa experiencia te hace constantemente estar buscando esa satisfacción que te trae esa plenitud. La verdad es de que en el Señor hemos tenido tantas experiencias y por eso es de que nosotros vivimos en un evangelio revelado. No en un evangelio que me contaron que es. No es un evangelio que así dicen que son las cosas. No es un evangelio que a aquel le sucedió. No es un evangelio que a la vecina lo vivió. No es un evangelio nada más de que nos han contado. Es un evangelio revelado. Es un evangelio que cuando tú te sentías desfallecer, vinieron esas dobles fuerzas del Señor y te levantaron. Y te dijeron, sigue adelante, tú puedes. Sigue adelante, sigue, no te detengas. Tuviste que sentirte quizá muy sola para poder sentir ese compañerismo del Padre y sentir que no estabas sola en la carrera. Recordemos que nosotros corremos una carrera de todos los días, una carrera que constantemente debemos estarla nosotros practicando. Y es ahí donde nos vamos dando cuenta el Dios poderoso que nosotros tenemos. No cabe duda si alguna vez te sentiste tan desanimado, de repente pensaste que ese era tu último día, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor el otro día?
te dio nuevas fuerzas. Viste de diferente manera el día. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada día. Y mire qué importante cómo el Señor Jesús habló de un evangelio hasta en parábolas, ¿verdad? Yo siempre digo eso. El Señor nos ha enseñado en un evangelio de parábolas. ¿Qué quiere decir? Que se entienda fácil, de un lenguaje muy común, de un lenguaje muy práctico. Nada que tú no pudieras entender, no palabras rebuscadas. Por eso los estudiosos de la Biblia, qué bueno, estudia de la Biblia. Pero hay tantas cosas que se pueden decir simple, ¿verdad? Entonces, el Señor prefirió ese lenguaje, pero un lenguaje sencillo. Él enseñaba con las cosas más pequeñas que tú podías imaginarte. Por ejemplo, cuando vemos cómo enseña Él a través no solo de las palabras, sino que nos deja a través de animalitos en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí tenemos varias enseñanzas a través de los animalitos que el Señor usó, como por ejemplo el águila, el oso. Hay 4 animalitos que el Señor los usa muy especialmente para enseñarnos a nosotros parte de su evangelio. El evangelio no es complicado. Los complicados somos nosotros, porque nosotros nos hacemos yugos. Nos hacemos yugos de lo que Dios no quiere que nos hagamos yugos. La palabra del Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces los yugos del Señor, entonces ¿por qué vivimos tan complicados nosotros? A veces vivimos tan frustrados, a veces vivimos entristecidos, a veces nos sentimos inútiles, a veces ¿por qué? ¿Por qué a veces tenemos tantas circunstancias difíciles en nuestra vida? Porque nosotros traemos yugos a nuestra vida que en lugar de hacernos libres, en lugar de hacernos livianos, nos vienen a hacer la carga pesada del diario vivir. Entonces tenemos que analizar nosotros en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Llevad mi yugo, es ligero, es fácil mi yugo. Pero ¿por qué de repente nosotros pasamos días tronándonos los dedos y afligidos? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y qué voy a hacer para esto, Señor? ¿Y qué voy a hacer para lo otro? Y el Señor dice, pero yo no te llamé a eso. Yo te llamé a que tu yugo sea fácil, que mi carga sea ligera en ti. Nos está hablando de ser libres, ¿verdad? ¿Y de ser libres de qué? De las opresiones que vienen a nuestra vida. ¿Ser libres de qué? De las frustraciones que vienen a nuestra vida. ¿Ser libres de qué? De las tristezas, de las inconformidades, a veces de espíritus, de fracaso. Dios quiere que llevemos su yugo y que es fácil y es ligero. Y en esta tarde el Señor ha puesto ahí a que aprendamos de ciertos animalitos de la palabra. Por supuesto que son muchos, pero pues el pastor dijo, yo me voy, pero voy a estar controlando el tiempo. Entonces, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos multiplique ahí el tiempo y que nos sume bastante el entendimiento a su palabra para que podamos nosotros entender. Y quisiera empezar hablándote de las hormiguitas, ¿verdad? Miren, las hormigas nos habla en Proverbios 6:6, nos habla de las hormiguitas. Y es un animalito que el Señor usó para enseñarnos, para traernos a nosotros una enseñanza, un consejo, pero también una exhortación. Y yo le decía, Señor, ¿esto qué es un mensaje? ¿Esto es un mensaje? ¿Es un examen? Le decía yo, porque usted sabe que a la primera persona que el Señor le habla es a uno, a quien va a compartir ese mensaje, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, hoy como que sí me estás pasando el examen un poco fuertecito, y lo peor es que como aquel que no va preparado, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a ganar los exámenes como gato panza arriba, decía alguien, como gato panza arriba, me faltó un 0.5 y por eso lo gano. Y yo me recuerdo una vez que fui descalificada por 0.5 y me acuerdo de que era una gran oportunidad de trabajo el por ese 0.5 haber perdido la oportunidad de un excelente trabajo, ¿verdad? Entonces subió mi compañera que estaba mejor preparada que yo por 0.5. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque las cosas aquellas pequeñas que te pueden enseñar muchas cosas grandes de Dios en la Biblia, en tu vida diaria, no las puedes subestimar. Las hormigas, sí, de las hormigas. Y estudiando yo unos mensajes de niños de hace como unos 6 años, en la iglesia me encontré esta prédica de las hormigas. Y entonces el Señor me dijo, no olvides,
Vuelve a recopilar las cosas que un día aprendiste y que las has tenido por olvido. Y yo sé que tú has aprendido mucho de la palabra del Señor. Y como este es un mensaje sencillo, solo vamos a recopilar y vamos a tratar de ir haciendo un examen de lo que el Señor ya nos ha hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces vemos, dice, la hormiga pasa desapercibida si no se le molesta. Mira, esas son características de la hormiga y lo vamos a ir a la vez, lo vamos a ir involucrando con el mundo espiritual, a donde Dios nos quiere dar la enseñanza de estos pensamientos, ¿verdad? Dice que la hormiga pasa desapercibida si no la molestan, ¿sí? Pero si la molestan, dice, mire, si la molestan, ella sabe que cuenta con un ejército que la defiende. Mire esta característica de la hormiga. Y cuando la palabra nos deja ver ahí que pasa desapercibida, quiere decir pasa sin que se note. Ella pasa, ella está ahí sin que se note. Muchas veces hemos pasado nosotros cerca de hormiguitas, ¿verdad? Y hasta cuando de verdad nos agachamos y a ver detenidamente, y más que a veces con los lentes, nos agachamos a ver detenidamente y vemos que no es una, son un montón, ¿verdad? Entonces uno ya piensa si va a matar a alguna hormiguita, ¿verdad? Porque ya se deja venir todo el nido. Pero ¿a qué te quiero yo llevar, hermana y hermano amado, en esta tarde? En que la hormiga pasa desapercibida sin dejarse notar. Muchas veces nosotros como cristianos nos dejamos notar tanto. Hacemos muchos alardes del evangelio, pero vivimos muy poco de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Lo que nos está enseñando la hormiguita es: no te dejes notar mucho. Mejor vive, mejor aprende a confiar que hay alguien que te va a defender. Mire esa certeza que tiene la hormiguita de saber de que si media vez no la molestan, pues ahí está. Pero que si la molestan, hay un ejército que puede venir a defenderla. Ahora yo te digo, ¿estás tú segura de que tienes ese ejército a tu lado? Que en cualquier momento que el enemigo quiere alborotar el hormiguero, como dicen, ¿verdad? En cualquier momento en que el enemigo quiere venir y pone el inconveniente y pone el problema y pone la situación difícil, ¿estás tú segura que hay un ejército que te defiende? ¿Tienes esa plenitud tú en Cristo que en cualquier momento Él va a sacar la cara por ti? Porque yo te digo algo, el Señor nos hablaba el fin de semana en la profecía: quiero ser tu padre. ¿Por qué? Porque mira, Él te quiere defender. ¿Tienes tú la certeza de quién es el capitán del ejército en el que tú hoy formas esas filas en el evangelio? ¿Tienes la certeza de ese capitán de capitanes que dice que no ha perdido una sola batalla? Que él no conoce qué es el temor, que él no sabe qué es el miedo. Ahí estás refugiada tú. Ahí tienes tú la plenitud, por eso vives constantemente como la hormiguita. Ni se deja notar, ni se da importancia. Ella no se da importancia. ¿Por qué? Porque ella sabe que en el momento en que la circunstancia le cambie, que se ponga complicada la situación, ella tiene un ejército que la va a defender. Entonces nosotros, yo tuve la experiencia de encontrarme con alguien, ¿verdad? Y ese alguien me dijo: pero ¿por qué se preocupa usted? Si nosotros no tenemos que vivir preocupados, ¿verdad? Y entonces para mí eso fue así como que quien dice un regaño del Señor, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas de lo que no debes preocuparte? Entonces yo dije: sí, Señor, tienes razón. Porque la hormiguita confía en que tiene un capitán en el ejército que la sale a su defensa. Entonces, ¿por qué te pones tus yugos de frustraciones, de que no puedes? ¿Por qué? Si hay un capitán que va a librar la batalla por ti. ¿Pero qué necesitas tú hacer? Hacer como la hormiguita. Confiar en ese ejército precioso al que ahora tú también formas parte de esas filas de ese ejército. Entonces, si tu capitán va delante de ti, ¿de qué temerá tu corazón? Así dice la palabra, ¿verdad? No temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque mi capitán va delante de mí. Entonces, mire esa enseñanza tan bonita de la hormiguita, ¿verdad? Dice que la hormiguita está en todos los lugares, está en todo momento, involucrada diligentemente. Mire, eso me gusta mucho de la hormiguita, porque a veces nosotros queremos estar involucrados en todas las cosas, pero negligentemente. Entonces por eso nos salen mal, y a veces, no sé si a usted le ha pasado, no era el momento en que yo estuviera ahí, no era el momento en que yo dijera algo, no era el momento de hablar, era el momento de callar, no era el momento de callar, era el momento de hablar. ¿Por qué? Porque a veces estamos en todos lados, pero no estamos
siendo diligentemente. Necesitamos ser diligentemente en cualquier ambiente donde tú estés. La palabra nos enseña y dice, todo lo que tus pies pisen será tuyo. Pero no está hablando de que yo voy a estar en la casa de mi vecino y si estoy ahí, como mis pies están ahí, también en su casa le voy a quitar. No está hablando de eso. Nos está hablando de ambientes, de que nosotros podemos hacer del lugar en donde estemos ambientes especiales de Dios, pero si somos edificadoras, porque también la palabra dice que hay mujeres que destruyen, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos en el Señor diligentemente, siendo dirigidas por Él como ese verdadero capitán que no falla. Tenemos que ser dirigidas por el Señor. Estar en todo momento involucrado diligentemente. ¿Cómo estás involucrado tú con tu familia? ¿Cómo estás involucrada tú con tu familia? ¿Te estás involucrando diligentemente? ¿Con qué espíritu te estás involucrando con tu familia? ¿Con tus vecinos? ¿Con tus hermanos de la iglesia? ¿Estás siendo diligente tú, involucrándote? Tendríamos que ver e irnos contestando este test en esta tarde, ¿verdad? Porque miren, la hormiguita está en todo momento involucrada. Eso me gusta mucho porque en el momento que la necesitan, en el momento en que Dios te va a usar a ti, en ese momento en que supiste algo porque Dios puso ya la palabra en tu boca, en ese momento tienes que actuar con diligencia, con los tuyos. ¿Cómo somos nosotros en la casa? ¿Verdad? Ay, con el vecino le hablamos con tanto amor. Al vecino, al que no conocemos, lo saludamos especialmente. Pero con los de la casa, ¿cómo somos? Con los que están adentro de nosotros, ¿cómo somos? ¿Estamos involucrados con un espíritu de edificación con los nuestros? ¿Nos involucramos nosotros en los momentos de los nuestros con un espíritu de amor, de bondad, de compasión, de misericordia? ¿O será que tenemos nosotros nuestras diferencias? ¿O será que nosotros solo estamos aparentando algo, pero que realmente nosotros no estamos siendo diligentes, involucrándonos con los nuestros, con los que nos rodean, con el ambiente de trabajo, con tus amigos, tus compañeros de estudio? ¿Cómo estaremos actuando nosotros, verdad? El Señor quiere que estés en todo momento, pero que si vas a estar en esos momentos seas diligente, seas una mujer, seas un varón que edifique, que lleve una palabra de vida, que lleve una palabra que transforma, una palabra de consuelo. El Señor quiere que te involucres en la vida de los tuyos, porque muchas veces queremos involucrarnos en la vida de los demás, pero no vemos que el que tenemos próximo, el más próximo a nosotros, aquel que necesita una palabra de unidad, de compañerismo. Entonces tenemos que ser como la hormiguita, ¿verdad? Mire la hormiguita tan bonita, esa es su cualidad que tiene. Vayamos a otra situación. Dice, se convierten en reinas. Mire, eso me gusta, porque dice que en el hormiguero, de acuerdo al trabajo que cada una puede desempeñar, puede ir subiendo de escalones, puede ir subiendo en grados, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha llamado de un mundo de tinieblas a un mundo admirable. Ya tienes tu primer paso, pero el Señor no quiere que te quedes en un mundo admirable, nada más. Claro, perteneces, pero el Señor quiere que ahora te hagas un discípulo y un buen soldado del Señor. Mira la hormiguita, ¿por qué? Porque en los ejércitos hay rangos. Entonces el Señor en el rango de su ejército, en el rango del ejército de Cristo, Él te va a ir subiendo de rango, subiendo de rango, subiendo de rango, hasta que tú llegues a ser reina, ¿verdad? Por eso dice que Él nos puso vestido de lino fino. Imagínate, ¿por qué? Porque somos de la realeza, somos de la realeza. No todo el tiempo vas a estar comiendo y recibiendo. Viene el tiempo en que como reina vas a tener que dar y ser esa fuente inagotable. No tú como humano, sino que esa fuente inagotable de Cristo que está en tu vida. Y siempre vas a estar dando amor, dando consejo, dando, edificando, construyendo. Porque no todo el tiempo te va a tocar nada más comer y recibir y comer y recibir. Mire, la hormiguita reina dice que ella se reproduce y hace crecer el comando. Entonces, ¿en qué momento estás tú? Porque no pueden pasar muchos años y siempre
queriendo recibir, sino que tienes también que aprender a dar, tienes que aprender a subir los rangos. Ciertamente no es fácil, estar escalando no es fácil, mire, cuesta el escalar, yo nunca he probado escalar, pero si subo las 5 gradas que hay aquí en mi casa me cuesta, me fatigo, ¿verdad? Pero esto lo va a hacer la práctica en el Señor, la práctica constante que tú tengas de intimar con Él, de necesitar de su amor, la práctica constante que tú tengas de ser un menesteroso en el Señor. Eso te va a ayudar a ir subiendo de niveles, porque el que sube de niveles es aquel que ha logrado pasar los obstáculos, y los obstáculos en la vida son los baches. Son los baches que el enemigo pone, las trampas que el enemigo pone, que el Señor lo reprenda. Pero si tú logras ir pasando en el Señor todas estas cosas, y tú lo haces al Señor su compañero de camino, vas a lograr llegar a muchas metas. ¿Por qué? Porque te van a ir subiendo en la realeza, vas a ir adquiriendo nuevos puestos y nuevos puestos en el Señor. Y miren la hormiguita ejerce autoridad de reina cuando llega. No te estoy diciendo que tú vas a mandar a tu esposo, porque hay órdenes en el Señor, pero cuando nos está hablando que ejerce autoridad de realeza, nos está hablando que somos hijas de un rey de reyes y señor de señores. Y que cuando tú das una orden de autoridad de parte del Señor a la vida de los tuyos, de tus hijos, de los que están súbditos a ti, el Señor te lleva a un respaldo especial. Pero por eso, como ahora los niños son menos tremendos, ¿verdad? Les dice uno, haga tal cosa, pero si usted no lo hace, ¿por qué? Porque lo importante es con el ejemplo, ¿verdad? Pero no te olvides que tenemos la autoridad delegada de la realeza que nosotros traemos en el Señor. Por eso su palabra nos enseña que nosotros debemos ser hombres y mujeres de testimonio, porque los hombres y mujeres de testimonio están respaldados por el Señor con esa autoridad especial, una autoridad de realeza, dice su palabra, ¿verdad? Y tan especial cuando tú puedes exhortar o aconsejar a alguien en esa autoridad de realeza. ¿Por qué? Porque la palabra no se la lleva el viento, sino que la palabra hace una mella en el corazón, en el ser de aquella persona que está necesitada de oír una palabra del Señor, ¿verdad? Otra característica dice que ellas son muy fuertes y pueden soportar el peso, dice, son fuertes y 50 veces soportan su propio peso. Imagínense la fuerza de las hormiguitas, ¿verdad? Qué fortaleza, qué fuerza la que ellas tienen, que pueden soportar su propio peso 50 veces. Y entonces esto me remonta a mí a un texto que dice que Dios no da más cargas de las que tú no puedas soportar. Tal vez hoy has estado cargada y dices tú, Señor, esto ya no lo aguanto. Lo vas a aguantar, lo vas a soportar, porque eres una mujer diseñada para soportar pesos más grandes que tu propia humanidad. ¿Por qué? Porque estás diseñada, porque el peso ahí está, pero tú no estás sola. Hay alguien que está contigo, que te está recibiendo la carga, ¿verdad? Y tú dices, yo tengo los 50 pesos, sí, pero si lo miras espiritualmente, hay 2 brazos, hay 2 manos divinas que te están ayudando a soportar el peso y que te dicen, no te agotes, no te canses, vas a ver mi gloria después de que pases la prueba de potencia. La prueba de potencia no es de tu poder mismo. La prueba de potencia es la prueba del gran poder de Dios manifestado a tu vida. Por eso es de que vemos ese ejemplo en la hormiguita, ¿verdad? La hormiguita soporta 50 veces más su propio peso, ¿verdad? Tú estás diseñada para soportar ese peso, porque tienes un auxiliador, tienes un ayudador. Tú no estás sola. El Señor te ha diseñado, pero Él no te ha abandonado. Así que es probable que la carga se hizo pesada, porque a veces sentimos que la carga está pesada sobre nuestra vida. Pero el Señor te dice hoy, no temas, un poco tiempo más y vas a ver mi gloria manifiesta en tu vida. Soporta la carga, demuestra que en tu fe crees que el que sostiene ese peso soy yo, Jehová de los ejércitos. Temible en loores, hacedor de maravillas, aquel que no ha perdido una sola batalla. Mire, qué especial que la hormiguita se convierte en... Ella es fuerte, ella puede soportar el peso
porque ella sabe que eso no va a permanecer para siempre. La palabra dice que nada permanece para siempre, ¿verdad? Que todo pasará. Ella soporta 50 veces. Supera todos los obstáculos. Va con el peso, con carga, pero va superando los obstáculos. Imagínense, es otro nivel. Porque, díganme usted va con una gran canasta del mercado y tiene que ir librando obstáculos. Es complicado. Pero la palabra dice que también aquel que cree en él, dice que él irá quitando todos los obstáculos y va a ir de victoria en victoria. Entonces sabemos que el Señor va a librar nuestros obstáculos. Luego dice, ella es inteligente. Mire, esa característica de la hormiga. Ella es inteligente en toda su vida. Mire, eso me impresiona. Quiere decir que ella no tiene episodios de inteligencia y después episodios de negligencia. Dice que ella es inteligente en toda su vida. Entonces yo me ponía a pensar, de razón, ¿verdad? Llega a ser una reina. ¿Por qué? Porque no es de doble ánimo. Ella permanece en la inteligencia todos los días de su vida. Mire. Entonces, qué lindo y qué especial, porque ¿de dónde viene nuestra inteligencia? ¿De dónde viene nuestro entendimiento sino del Señor? ¿Verdad? Porque hay hombres, son sabios aquí en la tierra, pero mueren ellos y termina su sabiduría. Pero mire la sabiduría y el entendimiento que el Señor nos ofrece para nuestro día a día, para nuestro día cotidiano, el diario vivir, es ser entendidos e inteligentes en el Señor. La hormiguita, ella es inteligente toda su vida. Y esa inteligencia de la hormiguita dice que es superior a la medida. ¿A qué medida? A la medida de otros animalitos, digamos. ¿Qué es superior? Tu inteligencia y mi inteligencia es superior a la medida humana. ¿Por qué? Porque la inteligencia y el entendimiento que tú tienes es el que viene del Padre, de nuestra genética, de toda sabiduría. Él es toda sabiduría, Él es todo sabio. Él es sabio, Él nos delegó su entendimiento. Entonces, nosotros tenemos esa medida, no tenemos la medida humana, no, tenemos la medida del Señor, de su sabiduría. Tenemos que aprender a ser inteligentes todos los días de nuestra vida. A veces porque no somos inteligentes en el Señor, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque alguien podría decir, yo soy inteligente, mire, yo soy chispuda para hacer negocios, mire, yo soy chispudo para hacer tal cosa, yo hago las cosas bien, mire, soy pila, ¿verdad? Como aquel que dice, se busca muchacho chispudo y ahí levantamos todos la mano, ¿verdad? Pero el Señor no nos está enseñando esta tarde de esa parte humana. El Señor nos está hablando de su entendimiento. Porque la palabra dice, buscad primeramente las cosas de arriba. ¿Por qué el Señor pondría ese orden? Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque ese es el misterio de tu estar bien. Porque ese es el misterio en el Señor, de que tú eres un más que vencedor. Porque el que busca primeramente las cosas de arriba no tiene necesidad de estar corriendo por las cosas de abajo, porque todas las cosas le vienen bien. Le vienen en su momento, le vienen en el tiempo del Señor. Y te digo una cosa, no digas que el Señor se retrasaba en su tiempo, porque el reloj del Señor no tiene fallas. El reloj del Señor no tiene fallas. Él siempre llega a tiempo, su reloj nunca se descompone. Tal vez el tuyo sí, pero el del Señor nunca falla. Entonces mira qué especial de la hormiguita, siempre es inteligente. Inteligente porque ella sabe que dice, su medida de inteligencia es superior a cualquier otra medida de otro animalito. Entonces, ¿sabes tú que eres entendido? ¿Sabes tú que eres inteligente? Cuando hablamos de inteligencia y de entendimiento, a mí me gusta mucho tocar este punto de un evangelio revelado. Yo platicaba hace unas tardecitas, platicaba con una persona, ¿verdad? Y me decía, fíjese que yo no entiendo, es cristiana, ¿verdad? Y me decía, mire, hermana Gaby, yo no entiendo por qué el Señor dio a su Hijo único a morir en la cruz del Calvario. A mí no me parece correcto porque yo no diera a mi Hijo único a morir en la cruz del Calvario. Yo no lo hiciera, yo no diera a un Hijo único.
¿Por qué el Señor hizo eso? A mí eso, del Evangelio, eso es lo que a mí no me parece. Entonces a mí el Espíritu me hablaba y me decía, no hay un Evangelio revelado, porque aquel que logra entender el Evangelio revelado de misericordia y amor, hermano, es aquel que dice, Señor, ¿qué hice yo para que tú me tocaras a mí? ¿Qué hice yo para que tú fijaras tus ojos en mí? ¿Qué hice yo? Definitivamente nada, no hicimos nada. Es ese amor sublime y especial que te llena. Es ese amor que satisface tus tuétanos. Y por eso yo le decía al Señor de verdad que una cosa que no podemos dar el lujo, nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de perder, hermano. Es ese deleite del amor a su búsqueda. Mire usted que cuando uno está enamorado a cada rato quiere estar con el novio, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasó, aunque le lloviera a uno sobre mojado. Pero ¿qué quería uno? Estar con el novio, besándose, agarrándose la mano. Yo quería estar besando a mi esposo. Yo deseaba verlo. Entre más veces se podía uno ver, mejor, para besarse y abrazarse. Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Ya hoy nos damos besos ahí sin privaciones, ¿verdad? Pero mire, cuando uno ama lo que quiere es intimar, uno no tiene otro deleite más que intimar, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros saber que somos inteligentes, que somos diligentes, que somos sensatas, que somos edificadoras. Sabemos, mire, esa hormiguita es un ser tan pequeñito, pero que tiene tanta inteligencia, tanto entendimiento. Ella sabe cuándo es el tiempo de guardar, porque no todo el tiempo guarda. Ella sabe cuándo es el tiempo de guardar. Ella sabe cuándo es el tiempo de gastar lo que ha guardado. Ella sabe cuándo va a llover. Ella sabe cuándo es el tiempo de veranear. Mire qué inteligencia. Nosotros confundimos los tiempos. Todo el tiempo queremos guardar y guardar y guardar y guardar. Como aquel que guardó en el granero y le dijeron, tonto, si esta noche vienen por tu alma y que has disfrutado de eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé inteligencia, ¿verdad? Y mire, también dice que la hormiguita siempre está enseñando. Y una de sus escalones a llegar a ser reina es hacer discípulos. Enseñarle a otras hormiguitas nuevas que van naciendo en el nido. Enseñarles cómo deben de llegar ellas también a ser reinas, ¿verdad? Entonces, mire, ahí podemos ver también una de las figuras que podemos decir cómo el Espíritu Santo te quiere enseñar a ti a ir subiendo de escalón para que llegues a ser la desposada del Padre. El Señor te quiere enseñar, Espíritu Santo te quiere enseñar que los pasos que tú tienes que llevar para llegar a ser la que se va a casar con el Señor, ¿verdad? Entonces miren qué lindo cuando nosotros podemos impactarnos por estos seres tan pequeños que parecieran tan insignificantes, pero que nos dejan grandes lecciones. Y yo sacaba, con la ayuda del Espíritu Santo, el significado espiritual de la hormiga en nuestra vida, porque vamos a leer el texto también. Pero el significado espiritual para nuestra vida, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la hormiguita, es que tenemos que considerar que todas las cosas buenas de Dios llegarán a nuestra vida, pero no llegarán así nada más de sorpresa. Llegarán cuando nosotros estemos trabajando en el esfuerzo, en la diligencia, en la convicción y en la firmeza. Mire la convicción de la hormiguita, de ser inteligente todos los días de su vida. Mire la firmeza de la hormiguita, de saber que aunque muchos enemigos se levanten en contra de ella, ella tiene un ejército que la defiende. Mire el esfuerzo de la hormiguita que trabaja todos los días en lo mismo. ¿No le parece tedioso a ella tener que ser firme en lo que ha creído? No se desanima a ella, no es de doble ánimo. Ella permanece en su convicción de lo que ha creído en su fe, por decirlo espiritualmente a nuestra vida. Tú eres una hormiguita, quizá pequeña sí, pero tienes un esfuerzo, una diligencia en la que tienes que trabajar todos los días, una convicción y una firmeza. Y yo quiero irme apresurando, que si usted me puede acompañar, ahí tiene su Biblia, me acompaña a Proverbios 6:6. Y vamos, dice, vamos, fíjate en la hormiguita, y tiene hasta signos de admiración. Atiende
atiende este consejo del Señor. Vamos, fíjate en la hormiguita. ¿Cómo trabaja? Fíjate cómo trabaja. ¿Pero cómo trabaja en qué? En su esfuerzo, en su diligencia, en su convicción, en su firmeza. Eso es lo primero que nos está hablando el Señor de la hormiguita. Ciertamente después nos habla, porque vamos a leer ahí en el 8, ahí mismo donde estamos. Dice, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella lo es. Imagínate, hermano y hermana. Tenemos que aprender la sabiduría del Señor. Dice, fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja. Aprende a ser sabia como ella. Y luego en el 8, me impresiona el 8, porque su segundo plano aparece en el 8. El primer plano, aprende a ser sabio como ella. Y en el segundo plano, durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Y sabe cuándo la ha de gastar. Mira, entonces ese equilibrio, ¿verdad? Porque nosotros, en nuestro primer punto sería el versículo 8. Recoge tu comida y guárdala. Ese sería el primer punto, porque como humanos siempre queremos empezar de atrás para adelante, ¿verdad? Pero en el orden en el que el Señor nos está hablando aquí, vamos, fíjate en la hormiga. Fíjate cómo trabaja y aprende a ser sabia y sabio como lo es ella. Entonces, miren esa enseñanza de la hormiga, ¿verdad? Que el Señor nos deja, la enseñanza de la hormiguita. Tenemos que aprender a ser sabios como ella. Y ciertamente tenemos que trabajar porque necesitamos también echar mano también de las añadiduras, ¿verdad? Pero el primer plano de la hormiguita es aprender la sabiduría constantemente. Y el entendimiento en Cristo, ¿verdad? Y lo demás es su comida, ese ya es su segundo plano, ¿verdad? Es su comida. Y aún ahí me impresiona a mí porque ella sabe cuándo la guarda y cuándo se la come toda. Ella sabe muy bien sus tiempos. Entonces nosotros necesitamos ser entendidos. Y también quiero hablarles esta tarde de otro animalito que nos enseña la palabra del Señor. Ese animalito es el caballo. Mire, el caballo nos enseña también. Mire, es un animalito, pues este sí es un poco más grandecito que la hormiga. Pero mire, para no ser con un raciocinio nos enseña la inteligencia. Nos enseña que él, como decían antes los viejitos, ¿verdad? Al entendido, a señas. Porque mi abuelita solo una seña nos hacía a nosotros y era porque nosotros ya teníamos que estar obedeciendo lo que ella quería que hiciéramos. Entonces, como el Señor usó también a los animalitos para que tú y yo podamos entender este evangelio precioso. Estudiemos al caballito. Dice, del caballo hay ciertas características también. Y dice que posee un gran porte en alusión a su mejor especie. Estamos hablando de un caballo de sangre, ¿verdad? Un caballo de sangre, dice, posee un gran porte. Dice, mire, este sí se deja notar, si usted se da cuenta. Este animalito sí se deja notar, no como la hormiguita que dice que pasa desapercibido. Este sí se deja notar. Posee un gran porte en alusión a su mejor especie. Y cuando habla de su mejor especie es de sangre. Entonces yo te preguntaría, ¿qué cristiano de qué especie eres tú? ¿Qué evangélico de qué especie eres tú? Cada vez que tú tomas la Santa Cena, tomas la misma sangre del Cordero en tu vida. Entonces, eres un cristiano de sangre divina. Y como tal, tienes que representar un gran porte. Y no estamos hablando, porque muchas personas dicen que el caballo es figura del orgullo. Pero también yo te voy a decir en esta tarde qué bendición poder representar el evangelio como una bandera, como un estandarte. Que digan, ¿qué evangelio es el que vive el fulano, el vecino, el de la esquina? Eso es precioso. ¿Cómo será nuestro porte como cristianos? ¿Cómo será nuestro porte como cristianos? Dice que ese caballo de sangre le hace alusión a su porte, pues le hace honor, ¿verdad? A que es un caballo de sangre. Entonces, ¿cómo estaremos haciendo nosotros honor a que somos cristianos? Esa es parte de una pregunta del test, ¿verdad? ¿Cómo estaremos nosotros haciendo honor a que somos cristianos? ¿Estamos honrando la sangre que nos compró? ¿Estaremos nosotros honrando la sangre preciosa que nos vino a rociar
que nos vino a dar vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo estamos nosotros ahora dando honor a ese porte, a esa sangre que nos vino a comprar, esa sangre preciosa de Cristo? Por eso la palabra dice que vivamos nosotros decorosamente. ¿Qué será vivir decorosamente? No lo que usted mira por encima de una persona, no es. Decorosamente significa dando honor al que honor merece. ¿Por qué? Porque el Señor merece honor. A veces llegan tantas noticias a nuestros oídos, ¿verdad? Llegan noticias a nuestros oídos que tal hermanito hizo esto y a uno le da mucha tristeza. A nosotros con mi esposo nos da mucha tristeza. Y le decimos al Señor, levántalo por amor a tu nombre. Y para que otra vez el estandarte de santidad, de integridad, pueda volver a habilitarse en la vida de tal persona, ¿verdad? Porque hoy en día, vea usted, hasta las noticias atacan al evangelio por cualquier motivo. Mire usted que tal cosa, y era pastor, que tal cosa, y era evangélico, que tal, y era de los que levantaban la mano, de que aplaudían las tortillas, y eran aquí y eran allá. Mire cuántos han caído, y nosotros tenemos que pedir misericordia por los que han caído, hermanos y hermanas, iglesia amada. ¿Por qué? Porque es una estrategia del enemigo de ensuciar el honor del Padre, que ciertamente no lo va a conseguir, porque el honor del Padre ya fue exaltado, ¿verdad? A lo sumo. Pero no seamos nosotros esas personas de que dejemos que hablen de Dios a través de nuestro testimonio. Tenemos que mantenernos íntegros, haciendo honor al Cordero, haciendo honor a esa sangre que un día nos lavó, nos quitó las manchas, dice su palabra, ¿verdad? Y mire, el caballo le hace alusión, dice, con su porte, a que es un caballo de sangre. Nosotros hemos sido rodeados y comprados con la sangre de Cristo. Hagamos honor a esa sangre de Cristo, ¿verdad? Dice, se deja domesticar. Mire, esa es otra característica del caballo que me impresiona. El caballo se deja domesticar. Mire. El caballo de pura sangre. Ciertamente, ahora hay hasta escuelas, ¿verdad?, para domar a los caballos. Pero antes, imagínense, antes eran el transporte de las personas. Entonces, eso quiere decir que se deja domesticar. Es entendido para dejarse domesticar. Es inteligente para aprender. Ahora yo me pongo a pensar, ¿te estás dejando tú? ¿Te estás dejando domesticar tú por el Espíritu Santo? Tal vez domesticar es una palabra como que pareciera que somos salvajes, ¿verdad? Y no es ese el pensamiento. Pero si nos ponemos a analizar, ¿será que el Espíritu Santo nos está domesticando? ¿Será que el Espíritu Santo, nosotros le estamos haciendo fácil la tarea al Espíritu Santo? ¿O nosotros queremos vivir en nuestras maneras? No queremos entrar a los límites del Espíritu Santo, porque yo te voy a decir, el Espíritu Santo tiene sus límites. Él respeta, pero Él tiene sus límites. Entonces, estaremos nosotros dejando que, así como ese caballo se deja domesticar, también nosotros nos estemos guiando por el Espíritu Santo. Mire, a veces le obedecemos más a tantas cosas, hermano. Yo he visto, he oído tantas cosas, y yo le digo al Señor, gracias porque permites que yo las escuche para aprender. Como decían las viejitas, pan para tu matate, ¿verdad? Pero a veces queremos honrar a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a los tatarabuelos, siguiendo costumbres vanas que ellos seguían. Pero al Espíritu Santo no le queremos obedecer. Ay, es que mi tatarabuelo siempre hacía tal cosa, entonces hay que seguir las buenas costumbres. Sí, qué bien. Antes la gente era muy educada. Antes la gente se respetaba más que pudiera firmar un documento. Saludos a mi prima Jennifer. Perdón la interrupción. Dios me la bendiga. La amo, mija. Más que entrar a esos dogmas de hombres, hermanos, tenemos que dejarnos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe a todas las verdades del Señor, ¿verdad? No podemos nosotros pretender estar poniendo nuestros parámetros, ni podemos pretender nosotros decirle al Espíritu Santo, no, eso no se hace así, Espíritu Santo, se hace así, asá y asá y asá. Muchas veces por eso no salimos nosotros de nuestros baches de la vida y viene el enemigo y nos pone yugos tan grandes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos enseñarle al Espíritu Santo cuáles son los preceptos. Perdónenme, estamos mal, estamos cerrados. Tenemos así con esa disposición que a veces hasta me gustó mucho porque
porque un predicador decía, ¿verdad? De alguien que escribió un texto en el Facebook y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a veces decía el pastor, ¿verdad? A veces sus pastores son sus hijos. ¿Dice? Usted ni tiene la autoridad de Cristo y ellos lo mandan a usted. Entonces, ¿por qué escribe Jehová es mi pastor si sus hijos lo mandan? El domingo se lo llevan a comerse su helado o su pizza. Sí, dice usted, en lugar de decir, no, yo tengo la autoridad de la realeza de Cristo, todos para el culto. Pero como eso no sucede muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos mandar al Espíritu Santo. Entonces no queremos ser hombres y mujeres domables. Que aceptemos la sujeción, que aceptemos el yugo de Cristo. No queremos aceptar el yugo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a venir tantas amarras a nuestra vida. Y cuando gritamos auxilio, auxilio, el Señor en su misericordia nos auxilia. Pero el Señor quiere que vayamos aprendiendo también, porque no todo el tiempo vamos a estar pidiendo auxilio. Otro tiempo vendrá en que tú vas a tener que auxiliar también a otro, ¿verdad? Entonces, mire qué bonito, porque dice, se deja domesticar. ¿Cómo estarán tus comportamientos con el Espíritu Santo? Sería otra pregunta. ¿Te estás dejando guiar? El Espíritu Santo te dice, llega temprano al culto. No, yo llego tarde, Señor. Es que yo no me acostumbro el día domingo a levantarme temprano. ¿Será que el Espíritu Santo te está diciendo, llega temprano para escuchar cuando yo hablo, tengo una palabra, tengo un mensaje para tu vida, para que vayas de aumento y de victoria? Ay, no, Señor, es que a mí no me gusta la que profetiza. Ve a la hora de la alabanza, te vas a gozar y ahí se te van a cortar muchos lazos de impiedad, vas a ser libre, hay libertad en la alabanza. Ay, no, Señor, es que levantar las manos, es que empezar a tortear, es que empezar a danzar. Ay, no, Señor, eso no es para mí. Entonces no te estás dejando domesticar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo quiere hacer en amor. No te va a obligar y no te ha obligado hasta hoy. Pero Él quiere que tú te pongas a disposición de Él para que Él logre hacer la obra perfecta en tu vida. Vayamos a otro punto. Dieta del caballo tiene que ser balanceada. La dieta del caballo es una de las dietas más balanceadas entre muchos animales. Y yo creo que es la dieta más estricta que hay entre los caballos. Porque si se les da muy poca comida, se ponen anémicos. Y si se les da demasiada comida, padecen de obesidad. Entonces, ellos sí tienen que ir en un equilibrio exacto. ¿Qué nos está hablando el Señor con esto? Tienes que equilibrarte en la vida. Tienes que equilibrarte porque no puedes ver la vida todo humanamente. Tienes que, en el equilibrio de lo humano, tienes que aprender a conocer a un Dios sobrenatural. Porque si no puedes padecer, ¿vas a padecer de qué? Vas a padecer de anemia, raquítico, evangélico, todo el tiempo. Todo el tiempo raquítico, evangélico. Ay, es que me sacó la lengua el hermano. Es que me dio la mano muy dura. Es que me apretó la mano. Es que se paró en mi callo. Es que me sacó la lengua. Tienes que aprender a tener una dieta equilibrada en el Señor. ¿Cuál es la dieta equilibrada? No puedes vivir solo del culto que vas a escuchar el domingo. No puedes vivir solo de una transmisión. Tienes que tener la firmeza de llegar a buscar al Señor y que la palabra que escuchas haga una transformación en tu vida y eso te haga crecer en el Señor. Porque también hemos oído de los neófitos espirituales. Todo el tiempo quieren aprender. Y aprenden y escuchan todo el tiempo, pero siempre son enanos, siempre con los mismos problemas, siempre con los mismos inconvenientes. No, el Señor quiere que tengas una dieta balanceada para que no seas un raquítico, anémico cristiano, sino que seas un cristiano que esté fortalecido, no obeso, porque mire que qué tinajonas llenas de agua. Y estamos hablando espiritualmente, no va a decir que estoy en contra de la obesidad, porque yo estoy un poquito galanona, ¿verdad? Pero mire, el Señor nos habla en aquellas tinajonas llenas de agua, mire, grandotas llenas de agua de tanto conocimiento, pero no podían vivir nada, se les escapaba el agua. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener una dieta equilibrada. ¿Cuál es tu dieta equilibrada? Cuando mucho te está el dolor, cuando viene a tu vida el temor, cuando viene a tu vida la duda. ¿Qué tienes que hacer? Ayunar, orar, buscar, amar al Señor más que nunca,
Pero ¿qué hacemos nosotros en el problema? Ay, no, es que yo digo que el Señor, es que no, es que yo digo que ese pastor, ay, no, es que yo digo que esos hermanos, es que no, es que yo digo, no, no tienes una dieta balanceada espiritualmente hablando. Entonces, si no tienes una dieta espiritualmente hablando balanceada, vas a sufrir por todos lados, porque vas a sufrir o de obesidad o vas a sufrir de anemia. Tienes que ser bien equilibrado en tu dieta espiritual. Tienes que comerte lo que se come en un lugar. Porque mira, a veces hay gente que le gusta oír de aquí, oír de allá, oír de allá. Y como dijo alguien, se tragan todos los clavos y las chinchas y las tuercas y todo lo que se les dan. Y después, cuando vienen a ver, de todas maneras están anémicos. Entonces tenemos que nosotros aprender que tenemos una dieta balanceada. Mire, yo ni siquiera voy a la mitad de mis temas. Si usted me regala otros minutitos, yo se lo voy a agradecer. Dice, es fuerte para caminar en el desierto. Mire, el caballo fuerte para caminar en el desierto. Es fuerte, no se está quejando. Él va, si le tocó desierto, muy bien. Y esto me remontaba a mí a un texto de la palabra, donde dice, ¿verdad? Yo te hice pies de sierva. Iglesia amada, Él te hizo pies de sierva. No te acomodes. Hoy ha venido un espíritu de acomodamiento a través de todo lo que hemos vivido de la pandemia, un espíritu de acomodamiento de tantas situaciones que se han dado en nuestro entorno. El enemigo quiere acomodar tu vida. No, yo mejor aquí me quedo descansandito, yo no voy a intentar hacer más nada y que venga lo que venga. No, no seas un cristiano mediocre. Mediocre quiere decir mitad humano, mitad de Dios, tal vez sí, tal vez no. No, tú tienes que aprender a saber que te hicieron pies de siervo y pies de sierva para caminar en el desierto. ¿Todos le tenemos temor al desierto? Claro que sí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué bendición hay en el desierto? Dice la palabra, yo te invité al desierto. Mire qué lindo, por eso yo empezaba hablándole de los yugos. Si tú te pusiste tus yugos, te vas a meter al desierto, pero no porque te hayan invitado. Porque cuando el Señor lo invita a uno al desierto, entonces dice que ahí vemos los portentos, los prodigios, los milagros y conocemos el poderoso de Israel. Entonces, yo deseo en mi corazón que el Señor te esté invitando al desierto y no le tengas temor. Quizá te va a causar dolor, quizá vas a perder tu comodidad, pero el Señor ahí se va a manifestar de una manera impresionante a tu vida, quizá de una manera que no lo has conocido. Yo conocí al Señor en mi etapa de enfermedad, conocido al Señor en tantas etapas de mi vida. Él es multifacético. Y en cada etapa a la que Él me ha invitado, lo he conocido en una faceta diferente. Y el Señor quiere hacer contigo lo mismo, ¿verdad? Dice que se comunica con su manada. Mire, eso me impresiona mucho. Eso me impresiona mucho porque de alguna forma va directo con nosotros, ¿verdad? Dice, el caballo se comunica con su manada, transmitiendo lo mejor de él. ¿Cómo te comunicas tú con tu manada? ¿Cómo te comunicas tú con la manada de la iglesia, digamos, ¿verdad? ¿Estás dejando tú un testimonio de ser puntual en la iglesia? ¿Estás dejando tú un testimonio de ser amoroso en la iglesia? ¿Estás dejando tú un testimonio de compañerismo en la iglesia? ¿Estás dejando tú un testimonio de que oras por tus hermanos que están sufriendo situaciones difíciles? ¿Cómo está tu comunicación con tu manada? Me impresiona porque el caballo dice que siempre transmitiendo lo mejor en la comunicación con su manada. Y otra característica que tiene, que no es agresivo con su manada. Y dice que antes de que se deslace entre ellos un combate, prefiere huir. Mire que nos está enseñando la unidad. ¿Cómo estás tú con tu familia? ¿Cómo estás tú con tu manada? ¿Cómo estás tú con tus hijos? ¿Les atiendes? ¿Les escuchas? ¿O todo lo haces un combate? ¿O todo lo que se provoca tú lo haces una guerra? ¿Verdad? Ciertamente el caballo es un animal que nos enseña que está hecho para la guerra. Pero ¿cómo estamos nosotros con la comunión con nuestra manada? ¿Cómo estás tú en la iglesia? ¿Estás dejando un precedente o en la iglesia tú haces lo que quieres? Yo solo entro a tocar y me salgo. Yo oigo la mitad del mensaje porque me aburro. Yo me voy cuando ya empieza el pastor a predicar porque qué calor. Yo hasta afuera me siento porque ahí ventila el aire. ¿Cómo estás tú? ¿Qué precedente, qué testimonio estás dejando tú con la manada? Con la gente que te está mirando,
¿Qué testimonio de Dios, de cristiano evangélico estás dejando tú con las personas que tienes alrededor? ¿O estás aprovechando tú cualquier chispa para hacer un gran incendio? ¿O estamos aprovechando nosotros para empezar combates de cualquier situación? Tenemos que aprender de estos animalitos que el Señor nos ha dejado. Nos ha dejado para que nosotros echemos mano y aprendamos de ellos, ¿verdad? Transmite lo mejor de ti. Transmite lo mejor de ti cuando estás con tu manada. Lo mejor de ti cuando estás con tu esposo. Quizá tu esposo tuvo un mal día. Quizá tuvo un mal día y llegó no muy normal. Transmite lo mejor de ti. Quizá a tu esposa se le quemó el cornflakes con leche. Pero no pelees, transmite lo mejor de ti. Sé paciente, compasivo, amoroso. Demuestra que tú eres un caballo de pura sangre de Cristo Jesús. Demuestra. Dale honor a ese sacrificio precioso que hizo el Señor, el Padre en tu vida, ¿verdad? Transmite lo mejor de ti. Yo quiero que me acompañe a Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Y ahí vamos a ir ya. Ya me agarró a mí el tiempo. Y después, hermana Surama, ya no me deja a mí el privilegio. Por eso ya ve que no me ponen a predicar seguido, porque dice que yo me complico mucho por las horas. Pero mire, Proverbios 21:31 dice: a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate. Pero Dios es quien decide a quién le da la victoria. ¿Y sabe por qué Dios? Porque Él es el único que conoce lo más profundo del corazón del hombre. Él conoce lo más profundo. Es que mi intención no era hacer eso. Pero Dios sí conoce cuál era la verdadera intención tuya. Porque a Él no se le escapa nada. Y ahora el mensaje espiritual que el Señor nos deja a través del caballo dice: pasión y apetito por ser libre de toda esclavitud. Al caballo no le gusta ser esclavo. No le gusta. El caballo puede dejarse domar. El caballo puede dejarse domar. Pero si algo no le gusta es ser esclavo. Pero por eso dice el Señor: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque esa esclavitud sí es bonita. Porque ese yugo sí es bonito, ¿verdad? Pero el caballo tiene una pasión por ser libre de toda esclavitud. ¿Qué te está haciendo esclavo hoy? Es la pregunta. ¿Qué me está haciendo esclava a mí hoy? ¿Qué es lo que me tiene esclavizado? Despierta, Espíritu Santo, el apetito en nuestra vida de ser libres, libres de todo lazo de pecado. Libre de todo lazo de pecado. Haz conciencia por el Espíritu Santo esta tarde que necesitas renunciar a todo pecado, a todo pensamiento que no viene de Dios. Necesitas despertar esa pasión de consagrarte para Él, de hacerle honor a su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por ti. Y quisiera terminar quizá con el mayor de todos, y no vimos todos porque el tiempo no nos alcanza, pero el mayor de todos, el león. Mire, es una enseñanza tan preciosa la que el león nos deja. Y vamos a ver unas características muy rápidas por cuestión de tiempo, pero mire, es fuerte entre todos los animales. El león es fuerte entre todos los animales. Por eso le dicen el rey de la selva, ¿verdad? Por eso él es el rey de la selva. ¿Por qué? Porque él es fuerte entre todos los animales. No vuelve para atrás. Él mira a su enemigo y no tiene miedo. Él mira a su enemigo y lo enfrenta. Imagínese usted. Mire las características del león. No vuelve atrás. Váyase conmigo a Proverbios 30:31. Proverbios 30:31. Ahí tengo una cita muy bonita del león. 30:31. Proverbios 30:31. El león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. Bueno, el león de Judá no es tu león, pues. ¿No es tu león el león de Judá? ¿En él estás tú completamente confiado? Él no va a dar marcha atrás cuando vea a tu enemigo que te quiere comer. Aparte es de que tú te expongas. Aparte es de que tú no te pongas detrás del rey de la selva, ¿verdad? Aquí me defiende el rey de la selva. ¿Por qué? Porque eres amigo, porque eres compañero. Entonces él te va a defender. Pero muchos quieren que el rey de la selva los defienda, pero andan en sus libertinajes. Andan en sus voluntades, en sus propias maneras de pensar. Andamos, hermanos, porque no solo a ustedes les pasará o solo a mí me pasará. Andamos en nuestros
rollos de que somos nosotros nada más. Nosotros nos debemos a un ser divino, santo sobre todas las cosas. Y mire, dice, el león con su gran melena que sin miedo reina en la selva. Imagínese usted, ese es nuestro león de Judá. Él no tiene miedo, no tiene temor. Nosotros a veces nos amedrentamos, pero dice su palabra, no te amedrentes. Porque por camino salieron para en contra tuya, pero también así yo haré que huyan, ¿verdad? Entonces, mire, de hermoso andar, dice. Mire, no nos está hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Impecable, sin tacha. Integridad. Mire la integridad del león que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué no imitar lo que es, lo que tenemos, lo que Él nos ha enseñado? ¿Por qué no imitar lo que Él nos dice que debemos hacer nosotros? Ser íntegros, hermano. Pero mire, no como la hormiguita, ¿va? Que hubiera hecho yo soy íntegra. No, con actos, no con palabras, con actos. La integridad. Y hablando de la integridad, volvamos a Proverbios 10:9. Yo ya voy terminando. Proverbios 10:9. Hablando de la integridad. Mire ese león que nosotros tenemos. Dice en el Proverbios 10:9, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. ¿Por qué no llevamos nosotros una vida tranquila, hermanos, a veces? Porque no vivimos honradamente. Porque no vivimos honrando al Señor. Porque no queremos honrar al león de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos una vida intranquila. Llenos, atados a yugos que Dios no quiere que tengamos. Pero como nosotros lo decidimos. Entonces, tenemos que aprender a vivir una vida honrada para llevar una vida tranquila. Mire esas claves tan impresionantes que el Señor nos deja en la palabra. Libre de una doble moral. Tenemos que luchar y apasionarnos por dejar toda la vida de pecado. Seamos libres de una doble moral. No tenemos que ser, no vivamos sintiendo vergüenza de nuestros propios actos muchas veces. Ay, no, qué vergüenza, qué dirán de mí, ¿verdad? Yo le contaba un día una experiencia que yo fui al colegio a traer a mis hijos hace algunos años, todavía estaban en el colegio, y había un espacio con sombra, ¿verdad? Y vine yo, mire, yo llegué primero y me quería meter en ese espacio de sombra, cuando en eso se acercó una señora más y se quería meter en ese espacio de sombra también, y la verdad le digo, me ganó el lugar, pero junto que me ganó el lugar, yo le hice unas caras terribles que usted ni se imagina. Mire pues, pero el Señor, mire que uno que es hijo y el Señor dice, te voy a arreglar la plana. Sin querer en una reunión me tuve que sentar al lado de ella y ni sabe qué me dijo. Usted es la persona que me maltrató un día y yo no hallaba ni dónde meter la cara, hermano. Y empecé a disculparme con ella y empecé a disculparme. Y mire, el tiempo que estuvimos juntas lo aproveché para pedirle 1000 disculpas hasta que sentí que de su corazón ella me disculpó y ahora platicamos, hemos sido amigas a través de eso, ¿verdad? Pero mire, que no tengamos que sentir vergüenza de nuestros actos, hermanos. Tenemos que aprender como el león, a vivir como el león. No vuelve atrás. Mire, no teme a ser señalado. Porque el enemigo te va a señalar si tú fallas, si tú le sirves a él, en lugar él de tratarte bien, te va a matar señalándote. Y te va a avergonzar delante de muchos. Entonces tenemos que aprender a vivir sin el temor de ser señalados. Y una de las maneras de vivir sin temor de ser señalados es desear la integridad de nuestros actos, la integridad de nuestra fe, la integridad de lo que hemos nosotros creído, hermanos. Mire, váyase conmigo corriendito ahí a Tito 2:7. En Tito 2:7 vamos a leer ahí. Yo sé que ya me están checando el tiempo, pero ya en 2 minutos termino aquí. En Tito 2:7 hay una gran verdad ahí en Tito 2:7 por lo que estamos hablando. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Mire qué nos está diciendo Tito. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien. Mire, yo le voy a decir, ¿acaso no el Señor nos ha bendecido con un pastor que es tan íntegro? Mire, yo no le digo porque es mi esposo, es un hombre tan íntegro. Y si alguien puede dar fe de eso, hermano, soy yo.
Es un hombre tan íntegro que ni siquiera le gusta pensar mal de una de sus ovejas. Es un hombre tan íntegro. Entonces yo me ponía a pensar, así como tú mismo, dice la palabra, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien. Y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y con honestidad. Mire, no ser íntegro de palabra, sino que haciendo, practicando la integridad, ¿verdad? Mire qué importante eso. Prestemos atención a las acciones de este consejo del león de la tribu de Judá. Él nos enseña cuándo estar relajados y cuándo pelear. Ahora es la última pregunta del cuestionario. ¿En qué tiempo estás tú? ¿Estás en el tiempo de estar relajado o estás en el tiempo de estar peleando? Yo te lo dejo en tu tintero. Pero una de las cosas que yo sí te digo, es tiempo de pelea. Es tiempo de que estés apercibido. Es tiempo de que estés bien concentrado de dónde el enemigo quiere debilitarte. Es el tiempo. Porque el león de la tribu de Judá viene pronto. Así que este fue el consejo de la palabra del Señor. Gracias por la paciencia que me tuvieron. Ahí perdón a los hermanos que siempre ya no me ponen a predicar porque dice que es mucho tiempo. Pero yo te invito esta tarde. Que tú puedas atesorar ese consejo de la palabra del Señor. Y que puedas analizar por el Espíritu Santo qué tiempo estás viviendo. ¿Estás viviendo el tiempo de estar relajado? Yo sí voy a la iglesia cuando yo quiera, cuando yo pueda, pero todo va bien. Sí, la vida es así. No le creas las mentiras al enemigo. No le creas, porque así como hay un león de Judá que está dispuesto a defenderte con garra, hermanos y hermanas, iglesia amada, así también hay un león que quiere devorarte. Es una imitación, que quiere devorarte, que quiere matarte, que quiere destruirte. Pero aprendamos de las cosas sencillas. El evangelio es sencillo, el evangelio es precioso. No nos hagamos bolas, no nos hagamos yugos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu consejo, por tu palabra, porque tú eres un Dios fiel, verdadero, nunca nos has dejado. Cada día nos das una nueva oportunidad, cada día nos anuncias una nueva misericordia, una nueva fidelidad. Gracias, Señor, porque estamos a tiempo también y fuera de tiempo quizá. Pero queremos tener nuestros sentidos habilitados para saber qué tiempo estamos viviendo. Y creo que el tiempo de estar en las trincheras, bien armados con las poderosas armas del Evangelio, es este tiempo que nos ha tocado vivir. Tú vienes pronto, Señor, y tu galardón viene contigo. Yo lo creo. Y por eso nos estás exhortando y por eso nos estás invitando, Señor, a la integridad, a la santidad, a la diligencia, a la honestidad, a la inteligencia, a la firmeza. Nos estás invitando, Señor, a la bendición de creerte, Padre eterno, a la bendición de confiarte que tú estás a la defensa de nosotros, Padre. Gracias, necesitamos retomar, Señor, en nuestras filas, en ese ejército de Jehová de los ejércitos, aquel que no pierde una sola batalla. Necesitamos, Señor, estar nuevamente tomados en compañerismo con el Espíritu Santo a voluntad, Señor, que Él pueda arreglar nuestra plana, que Él pueda, Señor, decirnos qué es lo que tú quieres de nosotros y nosotros obedecer. Estamos en tiempo en que la obediencia se está probando, Señor eterno, en que la obediencia es lo que tú estás pidiendo hoy. Ya no sacrificios, Señor, no sacrificios. Obediencia quiero yo, dice tu palabra. Hermano, hermana amada, amigos que nos irán a escuchar, yo les pido en el nombre de Jesús que podamos acercarnos al Señor con obediencia. La palabra del Señor dice que al que es humilde, Él lo escucha de cerca. Acércate con humildad y dile al Señor que te dé esa doble porción de obediencia, que nos habilite nuestros sentidos espirituales, porque queremos que se cumplan sus promesas, porque queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, y porque también queremos escapar de este mundo y todo lo que a Él le vendrá. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de la iglesia, Señor, de los hermanos. Tú conoces las necesidades. En el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes el control,
Señor. Amén y amén. Tenga una bendecida tarde, disculpe la tardanza, un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo fraterno. A mis amigos les invito que estudien con nosotros la palabra en Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre. Les esperamos con los brazos abiertos. Queremos aprender juntos y estar un buen grupo en las filas del ejército del Dios viviente. Hasta pronto y ojo, ojo, Cristo viene pronto. Cuídense, abrazos y besos a todas mis hermanas, les amo en el nombre de Jesús.